¿Cómo están? Un saludo para ustedes. Bienvenidos a mi canal. Esto es Mr. Frank. Vamos a aprender cosas interesantes de matemática. ¿Sí? Suscríbete. Te espero. Veamos qué nos espera este video. Ok, vamos a ver lo que es la factorización de expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en mi canal hay ya un video, dos o tres videos sobre factorización, básicamente sobre los primeros casos, ¿sí? Entonces veamos, ¿qué es factorizar? Bueno, primero te presento los posibles casos que vamos a tratar o los casos que están relacionados al tema de factorización. ¿Ok? Entonces tenemos factorización por factor común. Como puedes ver, tenemos factor común monomio, tenemos factor común polinomio y factor común por agrupación de términos. Pues, como te comentaba, esto de aquí del factor común monomio, el factor común polinomio y el factor común por agrupación de términos, te dejo aquí en la descripción los videos que tratan sobre este caso, ¿verdad? Sobre el factor común. Luego tenemos la factorización de trinomios. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. La factorización de binomios, en este caso pues la diferencia de cuadrados, la suma o diferencia de cubos perfectos y la suma o diferencia de potencias iguales. En este video nos vamos a centrar en los trinomios y en los binomios. ¿Ok? ¿Qué es la factorización? Pues factorizar un polinomio significa aplicar el proceso inverso a la propiedad distributiva de la multiplicación. Eso es en resumen de lo que trata el tema de factorización. Veamos entonces. Factorización de trinomios. Trinomio cuadrado perfecto. La presentación estándar. A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Ok? Esta es su presentación estándar. ¿Por qué digo estándar? Porque puede presentarse con otro tipo de variables, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta las condiciones, ¿no? Para eso vamos a analizar sus características. Tiene tres términos, ¿sí? Evidentemente porque es un trinomio, tiene tres términos. Esta es la forma de saber, ¿verdad? De acuerdo a la forma estándar, tres términos, primer término, segundo término, tercer término. Un detalle, esto puede estar desordenado, ¿sí? La presentación estándar nos dice que en orden alfabético el primer término está al cuadrado, luego el doble producto del primer término y el segundo término, que son las raíces cuadradas, y luego el segundo término al cuadrado, ¿ok? Te suena un poco familiar lo que acabo de decir, ¿verdad? Sí, pues está relacionado con el producto notable, ¿de acuerdo? Otra característica que tiene dos cuadrados puros, que es lo que acaba de indicar, a al cuadrado, b al cuadrado, y tiene un doble producto entre las raíces de los cuadrados puros, ¿ya? Entonces, ¿a qué hace referencia? Pues a esta expresión. Este es el doble producto que existe entre las raíces de los cuadrados puros. Las raíces, en este caso, serían a y b si nosotros analizamos al cuadrado y b al cuadrado, ¿ok? Dicho eso, veamos un ejercicio de aplicación. Tenemos el siguiente trinomio, ¿no? 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado. Por definición podemos determinar que tiene tres términos, ¿ok? En este caso el primer término es un cuadrado perfecto, ¿sí? El siguiente, que sería 9y al cuadrado, también es un cuadrado perfecto. Y 2xy vendría siendo pues el término que corresponde al doble producto de las raíces. ¿Por qué decimos raíces? Pues bien, aquí tengo x al cuadrado y esto es x a la 1, por eso es la raíz de la variable cuadrática. Lo mismo ocurriría en este sentido, y al cuadrado, su raíz sería y. Para los coeficientes, en este caso para 4, su raíz cuadrada es 2, y para 9, su raíz cuadrada es 3. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Lo primero que vamos a determinar es el doble producto. Cuando digo doble producto, hago referencia a que esta expresión está o ha sido multiplicada por 2.
¿De acuerdo? En este caso el término 2xy viene siendo nuestro término doble producto. ¿Ok? Entonces para haberse convertido en 2xy tuvo que haber sido multiplicado por 2. Por esa razón lo dividimos entre 2. Eso como resultado nos da 6xy. ¿De acuerdo? Ahora, este valor es el que yo voy a tomar. ¿Sí? Y lo voy a dividir para la raíz cuadrada del primer término. ¿Ya? ¿Por qué la raíz cuadrada? Pues bien, repitamos la característica anterior. Doble producto entre las raíces. De ahí que nosotros vamos a calcular o a determinar las raíces de los cuadrados perfectos. En ese sentido, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x. Si yo divido 6xy para 2x, nos va a dar como resultado 3y. ¿Ok? Lo mismo ocurriría con la raíz de 9y al cuadrado. Si yo divido 6xy dividido para 3y, que sería la raíz cuadrada de esto, entonces 6 para 3 sería 2, y 6xy para y sería x. ¿Ok? Entonces, así se determinan estos dos valores o las raíces. ¿Ok? Estas serían las raíces y sería la solución del trinomio, ¿no? Es decir, que nosotros tomamos las dos raíces que hemos calculado y se suman elevadas al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué se suman? Bueno, el trinomio original tiene suma en todos sus términos. ¿Ya? Si hubiera sido una resta, pues entonces aquí iría el signo negativo. Por lo tanto, la solución del trinomio cuadrado perfecto será la suma de sus raíces elevado al cuadrado. Y es así como se resuelve el trinomio cuadrado perfecto. Luego tenemos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Ok? Presentación estándar, x cuadrado más bx más c, donde b es un coeficiente numérico diferente de 0 y c también es un valor numérico. Normalmente es una constante numérica, ¿no? También puede ser una variable con un coeficiente numérico. Características. Tiene tres términos. En este caso, pues, la presentación estándar. Tiene una variable cuadrada, x cuadrado. Aquí hago hincapié en algo. N siempre es par, o sea, no es que precisamente va a ser cuadrado, hace referencia a que el exponente n siempre será par. Por ejemplo, si hubiera sido x a la cuarta, es una variable cuadrada. Si hubiera sido x a la sexta, hubiera sido una variable cuadrada también. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 2. Ahora bien, el término bx, siempre la variable es la raíz cuadrada de la variable cuadrática. Por esa razón aquí es x, ¿ok? Si nosotros observamos la parte estándar, x es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Por esa razón, en la variable del término bx, se entiende que x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Ok? El término c puede ser una constante o una variable, era lo que les acababa de indicar. El término c es este, ¿no? El tercer término en la presentación estándar. Puede ser una constante o una variable con coeficiente numérico. Ahora, todas las expresiones algebraicas que se factorizan no necesariamente van a estar ordenadas. Por eso es importante conocer la presentación estándar para saber de qué manera tenemos que ordenarla en base a las características presentadas, ¿no? Ejercicio de aplicación. Entonces tenemos aquí x al cuadrado más 5x menos 24. Bien, aquí lo primero que vamos a hacer es identificar las características. Tiene una variable cuadrática. La siguiente variable es la raíz cuadrada de la variable cuadrática. El último término es una constante, no tiene variable. ¿Ok? Hay una suma, hay una resta. Perfecto. En esta parte, pues nosotros vamos primero a determinar las variables que indiqué para estar, pues, por sentado cómo estamos relacionando todas sus características, ¿no? Ok. Lo primero que hacemos es escribir dos pares de paréntesis. ¿Ya? Esta es la manera de resolver este caso de factorización. Los dos pares de paréntesis lo que nos indican es que vamos a obtener dos productos indicados, ¿no? Dos productos. ¿Ok? Tomamos la raíz cuadrada de la variable cuadrática
para ambas agrupaciones. Luego en el primer grupo voy a escribir el signo, ¿ok?, de la variable que es la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? En este caso, el signo de 5x. Por eso es importante que esté ordenado el trinomio. Entonces ese signo, si está ordenado, lo pasamos al primer grupo. Si no está ordenado, es importante que esté ubicado en orden descendente. Entonces, x cuadrado, x1. Entonces, por esa razón yo tomo este signo. ¿Ok? Luego hago ley de signos con el último. ¿Ok? Aquí voy a multiplicar este signo por el último signo. Yo digo, más por menos es menos. Aquí nos va a dar menos, señores. Pero si hubiera sido positivo, entonces sería más. Ahora bien, aquí un detalle. Y en esto pues tenemos que ser bien claros. Cuando yo ya haya realizado la multiplicación de los signos en las agrupaciones, debo de entender que si los signos son iguales, vamos a hablar pues de suma. O sea, por ejemplo, si aquí es más y más, hablo de suma. Y si aquí es menos y menos, también hablo de suma. Pero si son opuestos, como estoy observando en este momento, significa que voy a hablar de resta. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si aquí es más y más, hablo de suma. Si es menos y menos, hablo también de suma. Pero si aquí es más y menos, o al revés, menos y más, entonces hablo de resta. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, por el siguiente planteamiento. Yo debo de encontrar dos números que multiplicados me den 24. ¿Ok? Y aquí viene el detalle. Y que a su vez sean restados. ¿Por qué tienen que ser restados? Por lo que ocurrió aquí en los grupos de paréntesis. ¿Ya? Entonces, como aquí son opuestos, entonces voy a hablar de resta. ¿Ok? Pero si aquí hubiera sido suma, ya sea para negativo o positivo, si hubieran sido suma, entonces aquí hubiera puesto el signo más. ¿Ok? Entonces, esta regla de aquí no va a cambiar. Siempre va a ser lo mismo. Dos números que multiplicados me den X número. Y a su vez, esos dos números pueden estar sumados o restados para hallar el otro número. Ahora, un detalle. Si ves que este 5 es el mismo que se encuentra aquí en el término medio. Muy bien. Entonces, por eso es importante que el trinomio esté ordenado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo encuentro esos dos números que multiplicados me den 24 y restados me den 5? Sencillo. Yo voy a tomar el número 24, o sea, el producto que me están indicando. Y lo voy a descomponer en sus factores primos. Entonces digo, la mitad de 24, 12. La mitad de 12, 6. La mitad de 6, 3. La tercera de 3, 1. Luego hago la asociación respectiva. Ahora, aquí yo puedo jugar, ¿no? Y encontrar diferentes factores que siempre me van a dar 24. Pero no necesariamente me va a dar una resta de 5. Por eso es importante que tenga cuidado aquí. Entonces, al multiplicar 2 por 2 y por 2 me da 8. Y luego el producto de 3 por 8, puedo verificar que me da 24. Y que la resta de ese 8 y ese 3 me da 5. ¿Ok? Entonces, una vez que se cumple esa condición y veo que son los mismos números, automáticamente habré encontrado la respuesta a la factorización del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En ese sentido, el número mayor va en el primer grupo y el número menor va en el segundo grupo. Entonces, la factorización de x al cuadrado más 5x menos 24 es igual a x más 8 multiplicado por x menos 3. Entonces hay que tener en cuenta todos estos pasos, todos estos procesos, así que presta mucha atención, ¿sí? Si gustas puedes retroceder un poco el video para que te quede claro esta explicación, ¿ok? Vamos con el siguiente, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Presentación estándar, ax cuadrado más bx más c. Características. Las mismas del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde el coeficiente de x al cuadrado es a. Entonces, por esa razón aquí vamos a entender que es, en otras palabras, ¿no?, es diferente de 1. O sea, esta letra a lo que nos dice es que el valor es diferente de 1. Es decir, que puede ser 2, menos 2, etc. ¿Ya? O 5, o 6, o cualquier valor negativo, o cualquier valor positivo. ¿De acuerdo? Pero no puede ser 0, porque si fuera 0 desapareciera la variable x al cuadrado. ¿Ok?
Ejercicio de aplicación. Tomamos el siguiente trinomio, que sería 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Hacemos el reconocimiento de cada uno de sus términos. La variable cuadrática, la siguiente variable que es la raíz cuadrada de la variable cuadrática y la constante numérica. Abrimos asimismo dos pares de paréntesis, ¿ya? Y al igual que en el caso anterior, tomo la raíz cuadrada de la variable x. Pero un detalle, la x pues la va a acompañar el coeficiente 6 original, ¿ok? Este 6 lo bajamos igualito, ¿ok? Ahora bien, luego tomamos el signo del término que tiene la variable con la raíz cuadrada de la variable cuadrática. O sea, el proceso es similar, si te das cuenta. Aquí yo bajo el menos con el menos, en cambio acá bajo el más con el más, ¿verdad? Por eso es importante que esté ordenado. Luego ley de signos, menos por menos más. Significa que aquí yo voy a tener 6x más. Como son opuestos, vamos a hablar de ¿qué cosa? ¿De suma o de resta? A ver, muy bien, vamos a hablar de resta, porque son opuestos. Ahora, aquí un detalle. Voy a tomar el coeficiente 6 de x al cuadrado y lo voy a multiplicar por la constante. ¿Ok? 6 por 3, 18. Con este 18 es el que yo voy a trabajar, jóvenes. Lo reemplazo en el trinomio original, 6x al cuadrado menos 7x menos 18. Y luego hago lo siguiente, ¿sí? En este caso determino dos números que multiplicados me den 18 y que restados me den 7. ¿Ok? No han cambiado las reglas del juego. ¿Ok? La única variante es que, como el coeficiente de x al cuadrado es un valor a diferente de 1, ¿ok? El proceso para resolver este tipo de trinomio es tomar ese coeficiente y multiplicarlo por la constante. Entonces lo hemos transformado en un nuevo trinomio para poderlo factorizar. ¿Ok? Entonces, dos números que multiplicados me den 18 a por b y dos números restados a menos b que me den 7. Al igual que en el caso anterior voy a tomar, ¿verdad?, la constante numérica. Y la vamos a descomponer en sus factores primos. La mitad 9, la tercera 3, la tercera 1. Perfecto. Entonces, por asociación, yo puedo determinar aquí lo siguiente. Es decir, 3 por 3, 9. Entonces, 9 por 2, 18. Y 9 menos 2, 7. Hemos encontrado los dos números que necesitamos para resolver. ¿Ok? Dicho eso, reescribo los valores que acabo de encontrar, en este caso 6x menos 9 y 6x más 2. Para poder terminar de factorizar este ejercicio, el mismo número que multipliqué que 6, ahora tiene que dividir para que se equilibre el ejercicio, porque hace un momento lo que hicimos es modificar, alterar. Pero tenemos que compensar esa alteración. Asimismo, como multipliqué, ahora tengo que dividir el mismo número. En ese sentido, el 6, ¿sí?, el que está aquí, este no me lo estoy inventando. Recuerda que es el número original que multiplicamos hace un momento, en 6 por 3. ¿Ok? Ese es el que va aquí. Para poder simplificar, debo de observar primero los grupos. ¿Sí? Si son grupos que de alguna manera tienen un factor común con el denominador que voy a simplificar, ¿ok? Tendría que descomponer el denominador, ¿ya? Pero si no tuviera relación alguna con el denominador, simplemente se mantiene el número y no lo voy a descomponer. Pero en este caso 6 sí tiene relación con 6, 9, 6 y 2. ¿Por qué razón? Porque el primer grupo es múltiplo de 3 y el segundo grupo es múltiplo de 2. Características que tiene el denominador 6, ya que es un número compuesto divisible para 3 y para 2. Entonces lo descompongo en 3 por 2. ¿Por qué escribo el 3 aquí primero? Bueno, como dije hace un momento, estos de aquí, el 6x y el 9, son múltiplos de 3. 6x más 2 se simplifica entre 2. Entonces veamos. Entonces vamos a simplificar el primer grupo. Tercera 1, tercera de 6, 2, tercera de 3, 3. Entonces es una sola simplificación en grupo para el primer factor. Ahora lo mismo ocurrirá en 6x más 2.
Entonces digo la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3, y la mitad de 2, 1. Muy bien. Ahora, la solución de este trinomio, porque recuerda que es el original, ¿sí? 6x al cuadrado menos 7x menos 3. ¿Por qué es el original? Porque ya hemos eliminado el 6 que multiplicamos al principio, ¿de acuerdo? A este trinomio es el que nosotros le hemos hallado su factorización. La respuesta será, pues, en este caso, todos aquellos valores que sobran en la simplificación. En este caso, 2x menos 3, ¿sí? 2x menos 3, multiplicado por 3x más 1. ¿Ok? Y esa sería, pues, la factorización del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Ok? Ahora veamos lo que es la factorización de binomios. Tenemos primero la diferencia de cuadrados. Presentación estándar, a al cuadrado menos b al cuadrado. Características. Dos términos cuadrados, al cuadrado b cuadrado. Una diferencia entre los dos términos cuadrados, o sea que hay una resta. ¿De acuerdo? Entonces, esas son sus principales características. Ejercicio de aplicación. Por ejemplo, tenemos 81 menos a más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? La diferencia de cuadrados es igual a la suma por la diferencia de dos cantidades iguales. En este caso nosotros tenemos que determinar las raíces de las expresiones cuadráticas. Ahora bien, la raíz de 81 y la raíz de a más 1 al cuadrado. La raíz de 81, ¿ok? Será, en este caso, 9, y la raíz cuadrada de a más 1 al cuadrado será a más 1, ¿ok? Ahora, vamos a abrir dos pares de corchetes. ¿Por qué corchetes? Bueno, porque aquí en este término ya tenemos nosotros paréntesis. Pero si no hubiera tenido ningún signo de agrupación, entonces yo no habría dos pares de corchetes, sino dos pares de paréntesis. ¿Ok? Entonces, tomamos las raíces. En el primer grupo nosotros vamos a sumar y en el segundo grupo vamos a restar. Entonces tenemos 9, luego a más 1 y a más 1. Entonces aquí técnicamente nosotros ya hemos factorizado la diferencia de cuadrados perfectos, pero en ocasiones nos dicen que reduzcamos toda la expresión. Entonces vamos a hacer eso. En el primer caso, más por a más a más por 1 más 1. En el segundo caso, menos a por a menos a y menos más 1 por menos menos 1. Reducción de términos semejantes, nos quedará 10 más a y en el segundo grupo nos quedará 8 menos a. Y así hemos resuelto pues la diferencia de cuadrados perfectos. En el segundo caso tenemos una suma o diferencia de cubos perfectos, presentación estándar, a más b al cubo o a al cubo menos b al cubo. Características, dos términos que son cubos, al cubo b al cubo, una suma o diferencia entre los dos términos cubos. En este caso aquí está la suma y aquí está la resta. ¿Ok? Criterio general, bueno, este criterio es el que vamos a aplicar. Ten en cuenta lo siguiente. Si los cubos se están sumando, la solución será
la suma de sus raíces multiplicado, ¿verdad?, por el primer término al cuadrado menos el producto de las raíces, en este caso las de aquí, más b al cuadrado. ¿Ok? Mira que aquí aparece un signo negativo, entonces es importante que hagas esta relación, que si aquí es positivo, el segundo producto en uno de sus términos será signo negativo. Otro detalle, esto no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque no hay doble producto. ¿Ok? Lo mismo ocurrirá aquí, a al cubo menos b al cubo, la diferencia de las raíces, el primer término al cuadrado y todo lo demás se suma. ¿Ok? Entonces aquí tiene la relación, mira, cuando es negativo o hay una diferencia, uno de sus factores, todos sus términos serán positivos. ¿Ok? Entonces con este criterio general resolvemos el siguiente ejercicio. Tenemos 8 menos 27y al cubo, aplicamos la regla, la raíz cúbica de los términos que se están restando, en este caso 2 y 3y son raíces respectivas, 8, 2 y 27, 3 y de y al cubo y. Luego el primer término al cuadrado que sería 2 al cuadrado, luego la multiplicación de los dos términos, en este caso 2 por 3, 6, y. Y finalmente el segundo término 3y al cuadrado que sería 9y al cuadrado. ¿Ok? Entonces esta expresión es similar al segundo criterio general. Veamos el siguiente ejemplo. 125 más m a la sexta. ¿Ok? Tomamos el primer criterio, entonces la suma de sus raíces 5 más m al cuadrado, multiplicado por el cuadrado del primer término que sería 25, más el producto de las raíces 5 por m, y más m a la cuarta que vendría siendo pues m al cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Entonces este criterio básicamente sería pues el primer criterio que se trata de suma. Aquí un detalle, ¿no? Aquí es menos. ¿Ok? Aquí hay un error de digitación. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos. Tenemos la suma o diferencia de potencias iguales. Aquí no hay mayor explicación. Tenemos que tener en cuenta pues que se debe de cumplir un patrón, ¿ya? Las potencias son iguales, por ejemplo aquí es y a la quinta, significa que 32 es un término que está elevado a la quinta, ¿ok? Tomamos las raíces negativas y lo demás va a tener signos positivos. Si aquí es y a la quinta, el primer término va a ser a la cuarta, el siguiente término va a ser al cubo, el siguiente término va a ser al cuadrado y el siguiente término va a ser elevado a la 1. Entonces ese es el patrón. Y se debe de cumplir lo mismo tanto para el primer término como para el segundo término. ¿Ok? Y van a haber productos intercalados. Observemos. Entonces el primer término que sería 2 a la cuarta 16, luego el producto de los dos términos, en este caso sería, si aquí es a la cuarta, 8 está al cubo, por y a la 1, más 2 al cuadrado, por y a la 2, más 2 a la 1, por y al cubo, más y a la cuarta. Entonces, si analizamos el patrón con respecto a los coeficientes, vemos que va cumpliendo una reducción exponencial, ¿no?, en su exponente. Aquí es 2 a la cuarta, 2 a la tercera, 2 a la 2, 2 a la 1. Y lo mismo ocurre con respecto a la variable y a la 1, y a la cuarta, y a la tercera y y a la cuarta. ¿Ok? Lo mismo pasará aquí, en a la sexta, b a la 6, ¿ok? Tomamos las raíces a más b y se va a cumplir el mismo patrón con respecto a y a b. A la quinta, ¿verdad?, a la cuarta, a la tercera, al cuadrado, a la 1. Y lo mismo con respecto a b y los productos intercalados. En este caso a la quinta, menos 4 a b. Recuerda que si es positivo, entonces acá será negativo. ¿Ok? Esa es la relación que te indicaba, ¿no? Si aquí es negativo, todo es positivo acá. Pero si aquí es positivo, acá alternan los signos, ¿no? Entonces, como decía, a la quinta menos a la cuarta, analiza la variable a la tercera al cuadrado, a la 1. Y lo mismo con respecto a b. Recuerda que estos son factores intercalados. ¿Ok? Entonces, eso es pues en cuanto a la factorización de los trinomios y la factorización de los binomios. ¿Ok? Entonces, aquí te dejo una serie de ejercicios para que practiques. Recuerda visitar mi canal, suscríbete y no olvides de revisar los videos que te dejo en la descripción. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.